En Venezuela, la industria automotriz está al borde de la muerte. Seguimos en Venezuela, donde comprarse un vehículo se ha convertido en una verdadera misión imposible. Tenemos 25 años con la industria del automóvil por el piso. Tenemos una posible solución. En Política Común, hoy te lo comentamos. Este video se grabó horas antes del terremoto en Vargas que cobró miles de vidas. Aunque está dirigido al sector de carros particulares, la tragedia demostró que faltó maquinaria pública para el rescate. Paz a todas las víctimas. Esto es Política Común y durante 25 años la industria del automóvil en Venezuela se fue al carajo. Hoy te lo voy a explicar. Según datos, en el 2019 solamente se ensamblaron 65 carros en todo el país durante todo el año. En un año se produjeron menos carros que muertes violentas se produjo en la capital en esa época. Por un fin de semana. Y tampoco es en medio de una guerra con Guyana donde quizás necesitas el metal para hacer fusiles y pistolas. Hicieron menos de 70 carros. O sea, básicamente hicieron la misma cantidad de votos que sacó José Brito en las presidenciales del 2024. En América Latina y sobre todo en Venezuela, el carro nunca fue solamente un medio de transporte. El carro fue el símbolo o la foto de perfil de Instagram antes de que existiera Instagram. El llegué a la familia, a la comunidad, al mundo entero. Todos te veían a través de tu carro. Y en Venezuela se multiplicaba muchísimo. Venezuela era rica y algunos dirían que era demasiado rica para su propio bien. En el año pico de la Venezuela saudí teníamos la renta per cápita más alta de la región. Estamos hablando de una cantidad de dinero absurda. Justamente en ese momento empezó a venir la migración europea, casualmente. Hay otro dato que también te quiero compartir, es que teníamos el consumo per cápita de whisky más alto de la región. Al producir nosotros ron, no nos importaba el ron, simplemente lo exportábamos y aquí tomábamos whisky. Quizás te preguntas, ¿qué es el proteccionismo? El proteccionismo es un mecanismo por el cual el gobierno cuida su industria nacional. Te voy a dar un ejemplo rápido. Si en Colombia venden bloques en 0.50 y aquí los venden en $1, el gobierno pone aranceles a los bloques para que al llegar acá cuesten 1.10. De esa manera incentivas al mercado a comprar en 0.50 de Venezuela. Aquí hay algo que la gente no dice en voz alta, o que quizás no lo saben, pero Venezuela no empezó a ser proteccionista con Chávez, ni con Maduro, ni con Trump. Venezuela lleva 60 años siendo proteccionista con su industria. Y eso obviamente tenía sentido dentro del plan de que tú tenías una industria que hacía 200.000 carros. Pero hoy en día estamos en un punto donde tuvimos un año que hicimos solamente 65. No tiene sentido hoy en día continuar con ese proteccionismo. Estamos hablando de 60 años atrás. Venezuela empezó a meterles unos aranceles brutales a todo lo que entraran por el puerto con ruedas. El costo real de importar un carro hoy puede llegar del 60 al 80% encima del valor que estás trayendo. O sea, compras el carro y luego básicamente lo compras otra vez a punta de arancelazos, trámites y burocracia. El Estado es más Trump que Trump, lo repito, pero lleva 60 años siendo así. Y llegaron las motos. Cuando el carro se va al alcance de la gente, llega la moto por defecto. En Colombia fueron los pioneros. A través de su crisis cafetalera de los años 90, cuando se les desplomó el precio del café internacional, quebraron miles de fincas y dejó sin ingreso a familias enteras. La moto era barata, práctica y generaba empleo. Por tanto, Colombia fue la primera que se motorizó por necesidad y ya luego el modelo se expandió por toda la región como mancha de aceite o de café. No fue una crisis de café, que también, pero más bien fue una crisis de todo. El Estado fue fallando poco a poco en cada sistema, promesa y servicio y pues el mercado, las personas simplemente fueron y se buscaron sus soluciones alternativas. Imagina el 2007 y el 2013. Las ventas de moto, ¿cuánto crees que crecieron? Pues crecieron 448%. No es un error, 448%. La moto básicamente se convirtió en la solución improvisada al problema del Estado. La moto funcionaba para delivery, mototaxi, para ir al trabajo, para llevar al niño a la escuela, para ir al mercado, incluso para ir al hospital. Y lo siento mucho, pero toca hablar de algo que no se perdona ni se puede olvidar. Génesis Carmona. Se eleva a 6 el número de víctimas mortales en Venezuela tras una semana de protestas antigubernamentales. La última es Génesis Carmona, una joven Miss Turismo 2013, que recibió un disparo en la cabeza. 2014, 18 de febrero en Carabobo.
Génesis, de 22 años, fue a una protesta pacífica con sus familiares y sus amigos de la universidad. Lamentablemente, un grupo de motorizados apareció y disparó contra los manifestantes al lado de la Guardia Nacional Bolivariana. Estaba ahí presente e hicieron prácticamente nada. ¿Por qué se los comento? Porque en el país petrolero, que en algún momento ensambló 200.000 carros y que tiene un proteccionismo del 60%, no habían ambulancias disponibles en la marcha multitudinaria para poder llevar a Génesis al hospital. De hecho, el gobierno ni siquiera tiene una estadística oficial de cuántas ambulancias tenemos disponibles, ni de cuánto tarda una ambulancia en llegar a tu casa. Oficialmente simplemente no existe ese dato. Y entonces esto es lo que tenemos: heridos y enfermos en moto yéndose al hospital, pero también tenemos pequeños infantes que mueren en accidentes de tránsito porque sus padres, aunque lo quieran, no son capaces de poder comprar un vehículo más seguro. ¿Qué hacemos en las temporadas de lluvia cuando los padres tienen que llevar a sus niños a la escuela? ¿Qué creen ustedes que van a pasar? Volvamos a las plantas, a la Carabobo Industrial, que en algún momento fue el orgullo de la manufacturera venezolana. Y ya no es secreto, General Motors ha salido oficialmente de Venezuela. La compañía anunció su salida definitiva el pasado martes después de que hubieran cesado sus operaciones tras la presunta incautación por parte del gobierno venezolano de la planta el pasado 18 de abril. General Motors llevaba 69 años en el país, lideraba el mercado por más de 35 años consecutivos. En algún día del abril de 2017, las autoridades llegaron y tomaron la planta. Casi 3.000 trabajadores a la calle de un día para otro, sin aviso, exigencias ni ultimátumos. Simplemente llegaron y todos los vehículos que estaban adentro desaparecieron. General Motors dijo públicamente que la planta fue sorpresivamente tomada por las autoridades y por lógica las demás empresas manufactureras del sector se fueron. Mira, en un país sin reglas jurídicas claras y en una industria donde si te roban 10 carros pierdes la utilidad de todo el año, ¿quién en su sano juicio se quedaría a producir? Desde la Ford hasta la Hyundai, todos se fueron. Hoy todas esas plantas, desde la General Motors hasta la Chrysler en Carabobo, están, según el propio gremio automotriz, desarticuladas. La Ford en Valencia, la Toyota de Sucre, la Mitsubishi de Anzoátegui, todas cerradas totalmente, portones cerrados con llave, maleza creciendo, hasta los candados están oxidando. Mira, en algún momento de la vida, en esas plantas salían 200 carros por día. El mismo gremio hoy en día las llama con sus letras una industria desaparecida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aranceles por las nubes, una industria desaparecida y 65 carros en el 2019. Entonces, con todo ese contexto, el gobierno lanzó un plan. Ese plan pasaba por Irán. En 2006, Chávez y Ahmadinejad, dos líderes sancionados y unidos por conveniencia política, porque ni siquiera por valores o principios, montaron una empresa juntos, una empresa automotriz que se llamó Venir Auto. Hicieron una línea de ensamblaje en Maracay. La idea al hacer la empresa era producir 25.000 vehículos al año para el pueblo venezolano. ¿Cuántos carros crees que produjo Venir Auto en su último año de vida, solo 9 años después? Menos del 8% de su capacidad instalada. Venir Auto murió en 2015 con un silencio absoluto y en 2023 resucitó. El régimen fue a Teherán nuevamente. Esta vez Ebrahim Raisi era presidente. Firmaron unos acuerdos y llegaron unos barcos a La Guaira. Eran de la marca iraní Saipa y de la marca ICO. Y el lema oficial era vehículos iraníes a bajo costo para los venezolanos. Buenísimo. ¿Quién los vendía? La empresa se llama ICO Motors. Fue fundada misteriosamente solo unos días antes por una señora de 28 años que compró 500 acciones por 500 bolívares. Algo así como $25 le costó el sueño que tuvo algún día Chávez y anunció en la cadena nacional. La empresaria no tenía trayectoria automotriz ni evidencia pública de haber licitado en ningún momento por el contrato. El único contrato que podría revivir el sueño venezolano de siempre tener un carro nuevo. La empresa movió más de $42 millones en 2 años. Y por si les queda duda de esta estrategia de los carros iraníes, todos estos iban dirigidos al sector público. Para los trabajadores del sector público, poco antes de las elecciones del 28 de julio de 2024. Incluso el candidato Maduro llegó a un acto de campaña con un sedán iraní modelo Tara. Estaba fingiendo pedir un Uber y cuando lo recogió ese supuesto Uber era Gerson Gómez, el fundador de la aplicación. Quédate con este nombre porque es importante para más adelante. Sí, el amigote del régimen de Maduro que fundó Ridery es quien tiene la flotilla más grande de carros en el país. Yo no quiero sonar comunista,
pero igual estaría bien que hubiese la misma cantidad de carros de raidery que de patrullas o de ambulancias. No esas motos chinas que hoy en día patrullan en el país. Vea Marketplace de Facebook en tu celular. Vamos a cualquier ciudad de Estados Unidos. Yo pondré, por ejemplo, Columbus, Ohio. Hay miles de carros. Mira, una van del 2005 Forden en $1,800. Mira, hay un Ford Mustang del 2005 por $6,000. Una camioneta Kia 2007, $2,000. Ahora es el mismo ejercicio en cualquier marketplace venezolano. El mismo carro, más viejo, con más kilometraje encima. O sea, es que es sencillamente absurdo. Y la solución, digamos que es fácil. Trae ese carro. Alguna persona que le sobra un par de billetes habrá dicho: tengo el negocio del año. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que ese carro de $2,500 que aquí te venden en $15,000 no lo puedes traer. No porque no quieras, porque cualquier persona que le ofrezcas por ejemplo, una Dodge Ram 2006 en $10,000 te la va a quitar de las manos. Sino porque el régimen, más Trump que Trump, estableció que no se puede importar ningún carro que tenga más de 5 años de fabricación. Y que además, al menos haya sido tuyo durante 11 meses. No puedes, te lo repito, no puedes ir y comprar un carro de $2,500 que te venden en $15,000, porque aquí a los millonarios no les da la gana de que tú puedas tener un carro decente. No puedes simplemente ir, comprarlo con el porcentaje mínimo que te lo están cobrando ya, montarlo en un auto y venir. Y como este ejemplo, hay muchos más. Estamos hablando de autobuses para el transporte público, estamos hablando de tractores para la agroindustria, ambulancias para el sistema de salud o grúas para la industria petrolera. No te estoy hablando de lujos. Va de que se protege una industria que simplemente no existe. Y no me digan que esto no es posible, porque Rafael Acaba en el 2017, en medio de cualquier cantidad de sanciones, trajo 300 autobuses escolares de Estados Unidos. En solo 2 años trajo 300 autobuses de Estados Unidos y los puso en el transporte público venezolano de su estado. Mientras todo esto pasaba, ¿qué le quedó al venezolano al pie? El transporte público ni voy a hablar, porque espero darle una serie a todos esos servicios inexistentes. 500 autobuses nuevos igualmente no van a arreglar un sistema que lleva décadas sin mantenimiento ni planeación, y menos si no tenemos una voluntad política real. Y si no son capaces de poner a andar 20 autobuses en una escala medianamente normal, porque ninguno de los monigotes que va a China se atreve a hablar con los fabricantes, ya me dirás tú qué hacemos con la flotilla de Sitza. Ahora hablemos de los que se fueron. Mira, hay millones de venezolanos afuera que desean volver. Extrañan el país, piensan que es lo mismo de hace 8 años o incluso de hace 15, donde no estaba tan mal. Extrañan su familia, su gente, y de seguro deben tener muy buenas ideas para hacer en el país. Pero volver a un país sin transporte funcional, sin servicios básicos garantizados o sin un nivel de vida medianamente parecido al que construyeron afuera es casi imposible. O sea, directamente es una misión suicida socialmente. Mínimo dejen que traigan sus carros de otro país. Entre aranceles, el límite de los 5 años de fabricación, los trámites interminables junto a la burocracia y los costos de la nacionalización, ese carro puede costar ahora del 70 al 80% adicional sobre su valor original. El que regresa termina vendiendo su carro relativamente nuevo en el exterior a precio de remate. Luego llega aquí y paga precio venezolano por algo que tiene 20 años fabricado y 6 viajes a Cúcuta. Deberíamos pasar a ser un país abriéndole los brazos a su diáspora. Ahora mismo solamente somos un país que ni siquiera se acuerda de las leyes y decretos que tiene vigente. Te lo recuerdo, 60% de aranceles. La solución no es esperar que alguien lo arregle desde arriba. La solución simplemente es derogar, sin parafernalia ni crédito político. Mira, incluso sin aplicación si lo deseas, deroga todas las leyes de portada y archivadas que llevan 60 años ahorcando el mercado y que se notan desde hace 20 años por la crisis. El mercado automotriz cayó a puntos inimaginables para ningún país. También cayó el salario y cayó la producción nacional. Sencillamente estamos protegiendo una industria que nuevamente no existe. Hoy en día los carros nuevos 0 kilómetros chinos cuestan $32,000, cuando en China y en cualquier país de Latinoamérica cuestan $16,000. No tiene sentido. Nuestro salario es de $200. Deja que el mercado haga lo que el Estado simplemente no puede. Mira, que existan carros como el Corsa Chevrolet en fucking $6,000 en el mercado venezolano es solamente la respuesta al mercado, que no existen muchos carros en el mercado ni mejores opciones. Esto
no se soluciona diciéndole a la banca ve y aprueba 3 millones de créditos de carro. Porque yo lo digo, dale al mercado la libertad de que cualquier persona pueda importar el carro que desee del exterior. Mira, puedes tener controles y puedes tener todas las cosas, pero ya es hora de que las embajadas venezolanas dejen de sentir que están de vacaciones. La recomendación de hoy es simple. Están raspando para traer de vuelta a la mitad de las personas que se fueron durante el régimen anterior. Y por los vientos que soplan no va a volver pronto ni el 10%. En el mejor escenario que tenemos apunta a la 10ª parte de la producción que teníamos. Simplemente deroga, anula y quita toda la burocracia añadida y ese mercado se va a llenar solo. Esto va dirigido al que le corresponda, porque igual y lo mejor peor dentro de todo esto es que lo puede solucionar desde la Asamblea Nacional hasta el Ministerio de Transporte. Simplemente no hizo un plan bien estructurado para que cualquiera vaya a la Embajada de Venezuela, registre su carro, el embajador se asegure de que ese sea su carro y le dé un papel que diga, mira, ve a cualquier courier y manda tu carro al país. No necesitas un plan de 10 años, no necesitas una cumbre ni tampoco buscar asesorías externas. No necesitas una comisión mixta con Irán ni con China, ni tampoco necesitas firmar más que un solo papel. Deroga los aranceles absurdos, la industria automotriz y simplifica al máximo los trámites innecesarios. Libera al mercado de importaciones de autos y vea cómo el mercado se llena. Derogar es el primer paso obligatorio para que el mercado privado y público de carros pueda ser abastecido. Tú vas a pensar que es magia, pero es el mercado, amigo.